alimento para tu espíritu. Por el pastor Renzo Espinosa. Jesús dijo, no solo de pan vivirá la gente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. Devocional 324. Lleva tu conflicto primero a Dios. Texto bíblico. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago 1:5. Comentario. Cuando hay conflicto con alguien, lo más natural para nosotros es hacer exactamente lo contrario de lo que Dios manda. Hablamos con todos, menos con Él. Comentamos, contamos nuestra versión, buscamos aliados que confirmen que tenemos la razón, y sin darnos cuenta, el conflicto se alarga y se envenena. La Biblia a esto lo llama por su nombre: chisme. Y el chisme nunca ha sanado una relación rota, solo la hace más difícil de restaurar. Dios, en cambio, nos enseña otro camino. Siempre habla conmigo antes de hablar con la otra persona. Santiago 1:5 nos recuerda que Dios es generoso en sabiduría y que no nos reprende por pedirla. Él no dice, ¿otra vez tú con problemas? Al contrario, abre la puerta, oye tu clamor y está dispuesto a mostrarte cómo ver la situación desde su perspectiva. En los conflictos solemos reaccionar de dos maneras. Como zorrillo, explotamos, decimos todo sin filtro y dejamos el ambiente cargado, herido y lleno de mal olor emocional. Como tortuga, nos escondemos, nos metemos en el caparazón, evitamos hablar, nos alejamos y huimos del tema. Y curiosamente, zorrillos y tortugas casi siempre terminan juntos. Uno explota, el otro se esconde. Uno grita, el otro se encierra. Pero la verdad es que ninguno de los dos estilos es sano. Estallar o callar no son soluciones, son atajos que postergan la verdadera restauración. Por eso orar antes de hablar es tan importante. Cuando vas primero a Dios, algo profundo ocurre. Él corrige tu perspectiva, te muestra qué decir y qué no decir. Te confronta en tu orgullo, en tus exageraciones o en tus heridas no tratadas. Muchas veces al orar, Dios cambia a la otra persona, pero muchísimas veces el primero que cambia eres tú, y allí empieza la verdadera sanidad. Preguntas de reflexión. ¿Sueles hablar primero con Dios o con otras personas cuando tienes un conflicto? ¿Te identificas más con el zorrillo que explota o con la tortuga que se esconde? ¿Por qué? ¿Hay actualmente una relación en conflicto en tu vida? ¿Qué pasos concretos crees que Dios quiere que des después de orar? Desafío del día. Como parte de tu desafío de leer la Biblia en un año, lee Hechos 20 al 21. Después, piensa en una persona con la que tengas tensión o conflicto. Hoy no des el primer paso hablando con ella. Da el primer paso hablando con Dios. Toma al menos 10 minutos para orar por esa relación, pedir sabiduría, examinar tu corazón y anotar en un papel qué te muestra el Señor que debes hacer o cambiar tú primero. Motivación final. Dios no te pide que entres a un conflicto a ciegas, ni que confíes solo en tu carácter o tu temperamento. Él te ofrece su sabiduría antes de que abras la boca, antes de que envíes ese mensaje, antes de esa conversación difícil. Cuando oras antes de hablar, llevas a Dios contigo a la mesa del conflicto, y donde Él entra, la restauración deja de ser imposible y empieza a ser un camino real. Oración. Señor, reconozco que muchas veces he manejado mal los conflictos. He hablado sin orar, he reaccionado sin pensar, he herido cuando debía sanar. Hoy te pido perdón. Dame la sabiduría que prometes en tu palabra. Muéstrame cómo ver a la otra persona con tus ojos, qué palabras debo usar y qué actitudes debo cambiar. Te entrego las relaciones que están en tensión y te pido que obres primero en mi corazón. Guíame a ser un instrumento de paz y no de división. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que, para crecer espiritualmente saludable, necesitas asistir a las celebraciones de fin de semana de nuestra iglesia Redil Norte y asistir a uno de nuestros grupos pequeños que se reúnen semanalmente. Para más información, visítanos en redilnorte.org o escúchanos en radioreforma.org. Nos escuchamos en el próximo devocional.